Vamos a identificar a continuación cuáles elementos forman parte de esta transformación curricular. Ustedes realizaron diversas actividades, una de ellas como la del currículum NIO, donde ustedes pudieron identificar, pues, que ya les ha tocado atravesar por diversas reformas y que cada una de ellas, pues, nos ha aportado algo, ¿no? Hasta el momento nosotros tenemos, si revisan ustedes la página oficial acerca de la página oficial de la nueva escuela mexicana, podrán encontrar que tenemos por lo pronto para revisión 3 documentos base. Uno, el plan de estudios de la educación básica, con la versión más reciente del 13 de julio. También están disponibles para revisión tanto los programas sintéticos como los programas analíticos, que pues bueno, son particulares para cada fase, ¿no? El plan de estudios, ¿qué es lo que pueden encontrar ustedes? Y que esto sería muy bueno que lo pudieran revisar con su colegiado, que lo revisaran juntos para que pudiesen comprender justamente estas fuentes del currículum. ¿Qué es lo que van a encontrar? Pues van a encontrar las fuentes del currículum, van a encontrar los fines, la fundamentación teórica, la fundamentación pedagógica, la noción de aprendizaje, la evaluación, el perfil de egreso y la estructura curricular, que ustedes más adelante la vamos a revisar nuevamente, pero que ustedes ya la han visto y que viene en esferas contenidas, ¿no? Y por último, pues también las fases de aprendizaje. En este documento base, pues esto ustedes sería importante que lo revisaran con su colegiado para que viesen qué pueden ir adaptando, qué de esto que nos propone de estas fuentes curriculares podemos ir incorporando en nuestra práctica y en nuestro quehacer. Y como les mencionaba, hacer que esta transición sea más orgánica, ¿no? Que se sienta natural. ¿Qué vamos a encontrar? Pues como les mencionaba, en la estructura curricular y que es ya muy conocido por todos ustedes, o sea, esto yo creo que tenemos la certeza de que sabemos que el aprendizaje está centrado en la comunidad, después tenemos todos los ejes articuladores, después tenemos los campos formativos, los propósitos por fase, por campo formativo y por último, pues los saberes y los contenidos. Toda esta estructura se está desarrollando y ustedes la pueden encontrar tanto en el plan de estudios como en los programas sintéticos y analíticos. Entonces, pues bueno, este esquema que se les solicitó que lo compartieran en redes sociales, pues lo debemos de ir incorporando, ¿no? En nuestro quehacer como educadores, en nuestros consejos técnicos, ir tomando en cuenta todo esto que está planteado y pues bueno, ir incorporando los elementos pues del lenguaje que tenemos que revisar. Bien, ¿cuáles son las modificaciones? Vamos a pasar a este siguiente apartado. ¿Cuáles son las modificaciones de la estructura curricular? Tenemos modificaciones muy precisas y que, bueno, pues aquí lo que quise es plantearles justamente lo que ya conocemos con lo que trae este nuevo modelo curricular 2022. Pues bueno, nosotros y los que han transitado por diversas reformas saben que hemos pasado por diferentes modelos centrados en el maestro, modelos centrados en el aprendizaje y modelos centrados en el alumno. Por lo pronto, tanto la reforma del 2011 como 2017, ustedes saben perfectamente que eran modelos centrados en el alumno, porque era poner al alumno al centro, reconocer los procesos de aprendizaje del alumno. Entonces, esto se transforma justamente, pasamos de estos modelos centrados en el alumno, que hacían énfasis en los procesos propios del alumno, a un modelo centrado en la comunidad. Es decir, que se identifica que el alumno no es un ser unitario, sino que es un ser que que es un ser que vive en comunidad y que lo que aprende lo adquiere de la comunidad. Al final de cuentas, nosotros somos el cúmulo de todas las experiencias y todo lo que hemos aprendido de las personas que están a nuestro alrededor. El perfil de egreso cambia de los 11 ámbitos por 10 rasgos. Creo que esta tabla es muy conocida por cada uno de ustedes. Teníamos estos 11 ámbitos que hablaban del lenguaje, de la tecnología, de la naturaleza, etcétera. Estaban alineados justamente
un perfil para al término de preescolar, para primaria, para secundaria, para preparatoria. Ahora, tomando todas las 6 fases que ustedes ya pudieron revisar, hay un perfil de egreso que contempla 10 elementos y que estos elementos se retoman justamente de lo que les decía, de las necesidades sociales y que pues son la fuente, son parte de las fuentes del currículum, ¿no? Y aquí en este sentido, me gustaría pues hacer énfasis en este apartado, ¿no? El perfil de egreso, yo les hacía un símil diciéndoles que el perfil de egreso es como un traje, ¿no? Es como un traje que estamos construyendo, que vamos construyendo los maestros de formación inicial, de formación de la primaria, de la secundaria. Es un traje que poco a poco, cada uno de los elementos del perfil de egreso, cada uno de estos rasgos del perfil de egreso, digamos que es una prenda que le vamos, con la que vamos dotando al alumno. Cada uno de estos rasgos es ir construyéndole un traje al alumno. Lo en preescolar les agregamos una parte, y después a lo mejor en primaria lo vamos perfeccionando, lo vamos haciendo a la medida, en secundaria lo potencializan, etcétera, ¿no? A entender que el perfil de egreso lo vamos construyendo a través de todo el transcurso de los alumnos de educación básica, es ir dotando al alumno justamente de un traje que le permita ser el ciudadano del siglo XXI que necesitamos. Los 7 ejes articuladores, ustedes recordarán que nosotros teníamos los fines de la educación. Ahora en este momento, ese documento que nosotros conocimos como los fines de la educación son justamente los 7 ejes articuladores. Aquí los 7 ejes articuladores son los rasgos humanos que nos permiten desarrollarnos de manera integral y que nos permiten pertenecer y desenvolvernos en una sociedad democrática, cultural y pues diversa como lo es la mexicana, pero no nada más la mexicana. Yo creo que al final de cuentas somos ciudadanos globales en la actualidad. Y pues bueno, está planteada para todas las fases. Cuando hablamos de las fases, pues nosotros debemos, esto yo creo que también ya quedó muy preciso, pero es importante que nos empecemos a adaptar. Por ahí ustedes tenían al inicio de la jornada, venía en los mitos acerca de este nuevo modelo educativo, que si desaparecían los grados, no desaparecen los grados, simplemente que se han organizado en fases. Estas fases ¿por qué se organizan en fases? Pues bueno, porque en los periodos de tiempo que cada fase tiene, pues hay un desarrollo físico y cognitivo similar y estas capacidades pues hacen que comprendan, que entiendan y que identifiquen elementos muy característicos de la edad, ¿no? Es un poco como lo que como el proceso de desarrollo cognitivo que nos marca Piaget, ¿no? Entender, por ejemplo, que la fase uno pues está desarrollada con el aprendizaje sensomotor, ¿no? Entonces, justamente la fase uno comprende de los 0 a los 2 años, 11 meses. La fase 2 comprende los 3 grados de educación preescolar. La fase 3, 4 y 5 que comprenden la primaria y la fase 6 que habla de los 3 grados de educación secundaria, ¿no? Y sabemos que los chicos en cada una de las fases comparten ciertos rasgos, tanto físicos como cognitivos, ¿no? Y teniendo en perspectiva eso es que nosotros podemos orientar también el proceso de enseñanza-aprendizaje. Otro elemento de transformación dentro del marco curricular es que nosotros veníamos trabajando con un mapa curricular distribuido por asignaturas y veíamos cómo se se iban segmentando las asignaturas. Por ejemplo, lo que se trabajaba a lo mejor en primaria como ciencias naturales, en secundaria se desprendía física, se desprendía biología, etcétera, ¿no? Y esta segmentación
tenía unos fines específicos, ¿no? Que es estudiar las ciencias por las cosas en las que son comunes. Pero ahora, en el nuevo modelo educativo, vamos a trabajar con campos formativos. Tenemos 4 campos formativos, que es lenguaje, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad, y de lo humano a lo comunitario. En este sentido, a mí me gustaría ser precisa e identificar que cuando nosotros resolvemos un problema en la vida real, no resolvemos un problema específico de matemáticas o un problema específico relacionado al lenguaje. Un ejemplo sería cuando estamos haciendo de comer, cuando una persona está preparando un platillo, pues a lo mejor está escuchando la receta, o a lo mejor está leyendo la receta, o a lo mejor la está viendo en la televisión, o quizás está recordando cómo preparaba ese platillo su mamá o su abuelita, y entonces a través de eso que está escuchando, viendo o recordando, está haciendo todo el proceso de cocción, de segmentación de las porciones. Después, ya cuando tiene todo preparado, con mucha creatividad, adorna el platillo, lo sirve con cariño para sus familiares. O sea, es una situación que nos requiere muchas habilidades. No estamos solamente trabajando con una parte del conocimiento. Cuando resolvemos una situación en nuestra vida cotidiana, la resolvemos de manera global. Cuando manejamos, vamos haciendo muchas cosas al mismo tiempo, observando, escuchando, pensando por dónde caminar, por dónde ir cortando para ir ganando tiempo. Justamente cualquier situación humana que nosotros tenemos la abordamos de manera global. Las ciencias solamente se dividen para su estudio, pero esta propuesta nos vuelve a esta lógica natural de la humanidad, de entender que todo está vinculado y que debemos de entender que los problemas se trabajan, o las situaciones de reto se trabajan de manera global. Y esto también guarda mucha relación, pues, con la metodología de proyectos, que más adelante, pues, vamos a revisar. Tenemos esta estructura, que ustedes pueden encontrar también en el programa, donde vemos que las líneas están de ida y vuelta, y vemos cómo todos los contenidos están relacionados con los campos. Este mapa curricular nos muestra cómo cada uno de los campos tienen temas y tienen objetivos que se relacionan directamente con todos los otros campos. Entonces, es lo que les mencionaba. Debemos de comprender que, pues, nuestra naturaleza humana nos hace que podamos resolver problemas de manera compleja, pues, echando mano de todo lo que conocemos. ¿Qué es lo único que se mantiene y con lo que ya hemos trabajado desde la reforma del 2011? Que tenemos estos cuadernillos excelentes, y también tenemos los materiales de evaluación formativa de aprendizajes clave. Se mantiene la evaluación formativa. El nuevo currículum sigue planteando que la evaluación será formativa. Y cuando entendemos por formativa, es que nos arroja elementos de identificación del proceso de enseñanza. La evaluación formativa le da indicadores tanto al docente como a los alumnos de cómo se está desarrollando el proceso de enseñanza-aprendizaje, y retroalimenta ese proceso, porque la información que se obtiene sirve para ir modificando, ir adecuando este proceso de enseñanza. Y también entender que la evaluación se dará de una manera dialógica, es decir, a través del diálogo. Nosotros desde hace tiempo hemos incorporado en nuestro vocabulario que debemos de dar las devoluciones o la retroalimentación, tanto a los alumnos como a los docentes. Entonces, esto se mantiene y se sigue conceptualizando en la nueva escuela mexicana como un punto importante para ir optimizando el proceso de enseñanza-aprendizaje.